Hola, buenas tardes y buenas tardes, noches. Que el Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día martes. Hoy vamos a compartir acerca de decisiones. La palabra de Dios es una palabra aplicable a todas las áreas de nuestra vida, a todas las situaciones de nuestra vida. Y algunas de las situaciones que tenemos que enfrentar en nuestras vidas es la toma de decisiones. Y cuando tomamos decisiones tenemos varias alternativas que al final de cuentas se pueden reducir a dos. Una, conformismo o esperanza. Y la otra es o vida y bendición o muerte y maldición. Es decir, esperanza y desesperanza o conformismo. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el pasaje de Números, capítulo número 13, cuando el pueblo de Israel estaba enfrente de la tierra prometida y Dios les había dicho que la tomaran, que tomaran posesión de ella, pero habían enviado unos espías para ver cómo era la tierra, a fin de poder establecer algunos lineamientos para tomar la tierra prometida. Y sin embargo, estos espías no dieron tan buen informe y eso incidió en que la gente tomara una mala decisión de no entrar a la tierra prometida como Dios les había dicho. En el pasaje encontramos algunas cosas en cuanto a esas decisiones. Gracias, David, igualmente para usted. En primer lugar, la información de los espías la tenían que haber dado a quien los envió, es decir, a Moisés. Sin embargo, ellos la dieron a la congregación y eso demuestra en primer lugar un poco de una actitud de insujeción y de rebelión a la autoridad. La información tenían que haberse llegado en todo caso, como ya mencioné, a Moisés y si mucho a los ancianos, para que fueran ellos los que bajo la dirección de Dios tomaran la decisión adecuada. Es decir, los creyentes debemos funcionar bajo una teocracia, no bajo una democracia. ¿Por qué razón? Porque la democracia no siempre funciona. Las personas son fácilmente influenciables en sus decisiones, en sus emociones, para tomar decisiones, cuando lo que se requiere es tomar decisiones de fe y decisiones racionales. Cuando estamos bajo la desesperación, el desánimo, la ansiedad o cualquier otra emoción negativa, no deberíamos tomar decisiones. Busquemos la calma. Esta es la primera lección que podemos aprender de esta situación que vivieron los israelitas en el desierto. Busquemos la calma en la presencia del Señor. Isaías capítulo 30 y versículo 15 dice, nos instruye el Señor: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está instruyendo en cuanto a tomar decisiones es que lo hagamos en calma, lo hagamos en tranquilidad, que busquemos la calma en la presencia del Señor. En segundo lugar, necesitamos poner nuestras cargas delante del Señor y someternos a su palabra. Todas las decisiones implican en algún momento algún nivel de riesgo y eso nos puede cargar en cuanto a la toma de decisiones, pero lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30, y es Jesús mismo quien nos lo dice, es que si estamos trabajados y cargados, y en este caso por tomar una decisión, que traigamos esas cargas al Señor y Él nos hará descansar, porque su yugo es fácil y ligera su carga, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Así que en primer lugar, entonces, busquemos la calma en la presencia del Señor. En segundo lugar, pongamos todas nuestras cargas delante de Él. En tercer lugar,
bendigamos al Señor y no nos olvidemos de todos sus beneficios que hemos experimentado a lo largo de la vida. Transformaciones, milagros, soluciones a situaciones imposibles o casi imposibles, poder, etc. El Señor se había manifestado a los israelitas desde el desierto con las 10 plagas y aparte de ello, cuando abrió el Mar Rojo para que ellos, el Mar Rojo para que ellos pasaran, cuando les dio comida en el desierto, tanto maná como codornices, cuando abrió la roca para que pudieran tener agua y cuando los estuvo guardando en todo el camino. Y sin embargo ellos en ese momento se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos y entonces dudaron de Dios, primero dudaron de su capacidad y posteriormente dudaron de Dios. Y eso incidió en que no entraran a la tierra prometida. Entonces busquemos la calma delante del Señor, traigamos nuestras cargas delante del Señor, no nos olvidemos de su poder, de sus milagros, de sus beneficios que Él ha obrado en nuestras vidas, porque lo que Él hizo ayer son las primicias de lo que Él hará hoy. Y en último lugar, busquemos la dirección de Dios por su palabra y por su espíritu para tomar una decisión. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios somos guiados por la palabra, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, para tomar buenas decisiones, la primera lección que necesitamos aprender es no las tomemos bajo emociones negativas. Vayamos delante del Señor a buscar la presencia del Señor para tener calma, para tener reposo, para tener tranquilidad. En segundo lugar, pongamos nuestras cargas delante del Señor para que tengamos descanso y estemos listos para obedecer su palabra. Tercero, no nos olvidemos de todos los beneficios que el Señor ha hecho a favor nuestro, de todas las obras que el Señor ha hecho a favor nuestro, que son las primicias de lo que Él hará si tomamos buenas decisiones conforme a su palabra y conforme a la dirección del Espíritu Santo. Para los israelitas en el desierto, Cades fue un lugar de encrucijada e iba a ser determinante para el resto de sus vidas. La decisión que tomaran en Cades iba a ser determinante para la calidad de vida de ahí en adelante para ellos. O permanecían en el desierto o regresaban a Egipto, o bien entraban a la tierra prometida, que era la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Él les había prometido. Nosotros, como los israelitas en su momento, también estamos sujetos a esas decisiones que pueden cambiar nuestra vida, nuestro destino, que pueden cambiar nuestra calidad de vida y que las tenemos que tomar en un momento determinado y que muchas veces nos van a tomar de sorpresa. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es no confiar en las circunstancias temporales. Las circunstancias son temporales, las circunstancias pasan. No necesitamos ver con lo terrenal, necesitamos ver lo que Dios dice al respecto. Ellos no entraron en la tierra prometida a pesar de las promesas de Dios, a pesar de la garantía de Dios de que Él iba a ir delante de ellos echando fuera a todas las naciones que habitaban la tierra prometida, y decidieron confiar en lo que estaban viendo. Lo que estaban viendo eran ciudades amuralladas, ejércitos enemigos, ellos mismos se sentían inferiores, tenían una mentalidad todavía de esclavos, una mentalidad no de pueblo de Dios, sino una mentalidad de pueblo esclavo de los egipcios. No habían salido de esa mentalidad, estaban confiando en las circunstancias. Pero usted y yo, para tomar decisiones, necesitamos confiar en las promesas de nuestro buen Dios y Padre, que son promesas eternas. Las circunstancias pueden cambiar, las circunstancias Dios las puede cambiar. Y de hecho las va a cambiar si es necesario para que usted y yo caminemos en su voluntad, si nosotros decidimos caminar en su voluntad. Si el pueblo de Israel hubiera decidido caminar en su voluntad, el Señor hubiera derrotado a todas las
las tribus enemigas, a todas las naciones que vivían en la tierra prometida, y ellos se hubieran ahorrado 40 años en el desierto y hubieran vivido 40 años antes en la tierra que producía leche y miel, en la tierra que era una tierra de bendición, una tierra de promesa, una tierra donde ellos iban a vivir en libertad. Sin embargo, por una mala decisión, por no confiar en la palabra de Dios, por no confiar en las promesas de Dios, por no confiar en el todo poder y toda sabiduría de Dios, ellos tomaron las decisiones equivocadas. Recordemos lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. De tal manera que no confiemos en las circunstancias temporales, confiemos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios se cumple. Números 23:19 nos dice que el Señor no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para no cumplir lo que Él promete. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. De tal manera que si nosotros tomamos decisiones confiando en las promesas de la palabra de Dios y siguiendo las direcciones de la palabra de Dios, usted y yo vamos a ver el cumplimiento de de lo que Dios ha prometido. Y lo que Dios ha prometido es que tendremos vida abundante, vida plena, vida en incremento, que nos caminaremos hacia esos planes que Dios tiene de bien y no de mal para cada uno de nosotros. De tal manera que necesitamos tomar decisiones que nos lleven a caminar hacia el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, aun cuando pueda parecer que hay dificultades que tendremos que enfrentar y resolver en el camino. La palabra de Dios nos dice en primer lugar en Filipenses capítulo 4 versículo 13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Romanos capítulo 8 versículo del 31 al 39 que nada nos puede derrotar, que en todas las cosas somos más que vencedores, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De tal manera que nada puede impedir que Dios cumpla sus promesas en nosotros cuando nosotros caminamos en la fe, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que y Él va a deshacer todos los obstáculos que las tinieblas quieran ponernos para impedirnos alcanzar esa vida plena, esa vida abundante que tenemos en Cristo. Recordemos que la palabra de Dios nos habla que el diablo viene a robar, matar y destruir, y lo hace a través de nuestras decisiones, que son decisiones de muerte. Mas Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, y primera de Juan capítulo 3 versículo 8 nos recuerda que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Así que la bendición, recordemos siempre que la bendición que tenemos por delante, la bendición de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos promete, es supremamente mejor que nuestros caminos, que la conformidad, que la seguridad, que la comodidad, que la pasividad o que la zona de confort en la que podemos estar ahora. El creyente no es para vivir una vida en la zona de confort, es para vivir una vida en una constante transformación. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También Proverbios 4:18 nos dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, y en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 la palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Todo eso nos habla de que la vida del creyente es una vida dinámica, es una vida en constante cambio, es una vida en crecimiento, una vida en ascenso, una vida de cambios. No debemos tenerle temor al cambio. Una de las cosas que impide que tomemos buenas decisiones y una de las cosas que impide que podamos ir en incremento en nuestras vidas, podamos avanzar hacia mejores situaciones en nuestra vida, es el temor al cambio, que nos hace mantenernos en una zona de seguridad, en una zona de comodidad, y que nos impide avanzar hacia esos nuevos retos que implican nuevos niveles de bendición.
Y algo que es interesante en este tema de los 12 espías que llevaron al pueblo a tomar una decisión equivocada, notemos algo en ese pasaje. Los espías dieron una buena referencia de la tierra prometida, es decir, los espías confirmaron lo que Dios les había dicho, que era una tierra fértil, que era una tierra de bendición, que era una tierra que producía leche y miel, que era una tierra de abundancia, una tierra de prosperidad. Sin embargo, ellos, a pesar de que dieron esa buena noticia, al final pusieron sus ojos más en las circunstancias de los pueblos que encontraron ahí que en lo que Dios les había dicho de que esa tierra era para ellos y que estaba confirmando de que era la tierra prometida, la tierra de leche y miel, la tierra de bendición para ellos. En lugar de centrarse en lo que era, ellos se centraron en lo que podía ser posible. Lo que podía ser posible era que las naciones que estaban en la tierra prometida ocupándola los pudieran derrotar, pero lo que era es que Dios les había prometido, Dios estaba con ellos, Dios los había protegido en todo el camino, Dios había cumplido sus promesas en todo el camino a pesar de la rebelión de ellos, y Dios había prometido que Él iba a ir delante de ellos a conquistar esa tierra. Eso era lo que era lo que tenían. Lo otro era una posibilidad, sin embargo, se inclinaron más por la posibilidad, que no era una realidad que podía ser o no podía ser antes en aquello que era verdadero. Se enfocaron en la verdad y se enfocaron en la mentira en lugar de enfocarse en la verdad. Se centraron en lo que podía o no ser y decidieron rendirse ante la posibilidad de que fuera, en lugar de llenarse de fe, de esperanza ante lo que era una realidad que tenían delante de sí y que Dios se las había entregado. Lo que eso evidencia es una mentalidad de esclavos, una falta de fe. No les sirvieron de nada todas las maravillas que Dios había hecho por ellos desde Egipto. Contradijeron a Dios, negaron su palabra, la pusieron en duda. Cuando usted y yo no seguimos las instrucciones de la palabra, cuando usted y yo no seguimos la dirección del Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es poniendo en duda a Dios, poniendo en duda que Dios tiene todo el control de nuestras vidas, que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, que Dios tiene buenos planes, que Dios nos va a dar la victoria, y eso es duda, eso es incredulidad, y la duda y la incredulidad nos llevan a descalificar a Dios, a menospreciar lo que Dios ha dicho y a contradecirle a Dios en cierta forma, aunque no lo digamos, lo que le estamos diciendo a Dios es: nosotros sabemos mejor que tú lo que nos conviene a nosotros. Nosotros somos más inteligentes y tenemos más sabiduría y tenemos más entendimiento de lo que tú tienes con respecto a nuestras vidas. Y eso no es así. Aunque no se lo digamos en palabras, cuando ponemos en duda la palabra de Dios, estamos haciendo exactamente eso. Entonces, lo que necesitamos es de sostenernos en la palabra de Dios. Y notemos algo acá que hicieron los espías. Con tal de sostener su argumento falso, de autodefender su argumento, ellos mintieron para meterle miedo al pueblo. Cuando nos enfrentamos a situaciones negativas, no nos concentremos en ellas. Nuestra mente carnal nos va a dar cualquier cantidad de mentiras para sostener su argumento. No necesitamos creer en esas mentiras, lo que necesitamos es creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, permanece para siempre, la verdad de Dios no cambia, la verdad de Dios es vida, la palabra de Dios permanece para siempre. Y recordemos un pasaje que necesitaríamos tenerlo no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. El Salmo 119, 105, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera
guía a nuestro camino. La palabra es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en ponerle atención, porque esa palabra nos va a vivificar, porque esa palabra nos va a conducir a esa vida de bendición, a esa vida de plenitud, a esa vida de victoria, a esa vida gloriosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando otra enseñanza que podemos entonces derivar de este pasaje de las Escrituras, además de que Dios quiere participar en todas las decisiones de nuestras vidas. No importan desde las decisiones más simples a las más complejas. El Señor quiere participar aún en la decisión de qué ropa nos vamos a poner, qué comida vamos a comer, qué camino vamos a tomar. Todas las decisiones, desde las más simples hasta las más complejas, Dios quiere ser partícipe de ellas, porque todas las decisiones que nosotros tomemos van a tener un efecto. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Si siembra para la carne, incredulidad, duda, etcétera, lo que va a cosechar es corrupción, es muerte. Mas si siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Si hacemos la palabra de Dios va a traer como consecuencia que tengamos una mayor calidad de vida eterna el día de hoy. Por el otro lado, no tomemos decisiones sobre cuando estamos bajo el influjo de emociones negativas como ansiedad, angustia, temor, incredulidad, y la misma comodidad puede ser un estorbo para que tomemos decisiones conforme a la palabra de Dios. Recordemos que necesitamos en primer lugar buscar la calma en la presencia del Señor, llevarle a Él nuestras cargas, nuestras dudas. Él nos va a responder y recordarnos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas anteriormente, de las manifestaciones de su poder, que son primicias de lo que Él tiene por delante para nosotros, para ayudarnos a llevar adelante las decisiones que tomemos conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Y busquemos la dirección de Él por su palabra y por la dirección del Espíritu Santo. No confiemos en nuestros propios caminos que son caminos de muerte. Confiemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, se cumple, es definitiva. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Esa es la forma de tomar buenas decisiones que nos van a llevar a vivir esa vida plena, esa vida abundante, esa vida en victoria que Dios tiene para nosotros. Cualquier otra forma de tomar decisiones nos va a llevar al estancamiento, a la pérdida de oportunidades, nos va a llevar a la pérdida de vida abundante, vida plena, vida en crecimiento. Para crecer necesitamos creerle a Dios. Para crecer en calidad de vida, para crecer en bendición, para crecer en victoria, necesitamos creerle a Dios. Cuando tomemos decisiones, busquemos no el consejo de una persona, sino primeramente el consejo de la palabra de Dios. Cualquier consejo que nos den que sea conforme a la palabra de Dios es una confirmación. Cualquier consejo que nos den que no sea conforme a la palabra de Dios es una trampa del enemigo para que no caminemos en ese camino de bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y lo que más espero es que esa palabra quede sembrada en su corazón y que sea una palabra que le sirva, le guíe para tomar buenas decisiones de aquí en adelante. Recordemos, la palabra de Dios es la verdad y lo que Dios ha dicho se cumplirá. La mejor decisión que podemos tomar en nuestras vidas es conforme a la palabra de Dios. Muy bien, muchísimas gracias por sintonizarnos, muchísimas gracias por estar en esta emisión de las perlas de la palabra. Que tengan una bendecida noche, que el Señor les dé un merecido descanso y que el día de mañana sus energías estén al 100% para hacer la voluntad de Dios en todo lo que tengan
que enfrentar en el día. Y recuérdese, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En todas las cosas somos más que vencedores en Él, y siguiendo la guianza de Él, con toda su sabiduría, con todo su entendimiento, vamos a tomar buenas decisiones. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para cada uno.